Hola a todos y bienvenidos a Ecos del Magisterio. Prepárense para una inmersión profunda en un tema fascinante, la encarnación. Un misterio central de nuestra fe que nos invita a reflexionar sobre la unión de lo divino y lo humano en Jesucristo. Para guiarnos en esa exploración tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica y las ideas de algunos padres de la Iglesia. Comencemos. Empecemos con el porqué de la encarnación. El catecismo nos dice que el Verbo se hizo carne para salvarnos, para reconciliarnos con Dios y, por supuesto, para mostrarnos su amor. Increíble. Es un acto de amor inimaginable, ¿verdad? San Gregorio de Niza describe la encarnación como la respuesta a una necesidad humana tan profunda que solo la intervención divina podía sanarla. Exacto. Es como si estuviéramos perdidos y necesitáramos un rescate divino impulsado por puro amor. ¡Qué poderosa imagen! El Catecismo, citando a San Atanasio y Santo Tomás de Aquino, nos dice que la encarnación nos hace partícipes de la naturaleza divina. Imagínate, llegar a ser como Dios. Es una idea revolucionaria. ¿Cómo podemos en nuestra vida diaria vivir como partícipes de la naturaleza divina? Buena pregunta. Yo creo que se trata de reflejar el amor, la misericordia y la justicia de Dios en nuestras acciones. Cristo se encarnó para ser nuestro modelo, para mostrarnos el camino. Entonces la encarnación no es solo un evento de pasado, sino una realidad que transforma nuestra vida presente. Totalmente. Y hablando de realidades transformadoras, hablemos de la unión de dos naturalezas en Cristo, totalmente divino y totalmente humano. Un concepto que a lo largo de la historia ha generado muchos debates y controversias. Claro, la idea de que Dios se hiciera hombre sin dejar de ser Dios no es fácil de comprender. Es natural que surgieran diferentes interpretaciones. Es cierto. Y la iglesia primitiva tuvo que defender esta verdad frente a ideas que la distorsionaban. ¿Recuerdas el docetismo? Afirmaban que la humanidad de Cristo era solo una apariencia. Como si fuera un fantasma. Si eso fuera cierto, los evangelios no hablarían de Jesús experimentando emociones humanas o sufriendo en la cruz. Exacto. Luego tenemos el arrianismo que negaba la divinidad plena de Cristo, diciendo que fue creado por Dios, no engendrado eternamente. Una gran diferencia. Reducir a Jesús a una criatura negaría su poder para salvarnos. Cierto. ¿Y qué me dices del nestorianismo? Si no me equivoco, proponían dos personas separadas en Cristo, una divina y una humana. Como si fueran dos seres compartiendo un cuerpo. Y el monofisismo. Creo que esa doctrina afirmaba que la naturaleza humana de Jesús fue absorbida por su naturaleza divina. Sí, como si la gota de agua se perdiera en el océano. Ante todas estas confusiones, la Iglesia tuvo que aclarar el significado de que Cristo fuera verdadero Dios y verdadero hombre. Y ahí entran los concilios, ¿verdad? No eran simples reuniones, sino momentos cruciales donde la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, buscaba definir la fe con precisión. Sin duda. Y para mí el Concilio de Calcedonia en el año 451 es clave. Ahí se definió que Cristo tiene dos naturalezas, divina y humana, sin confusión, cambio, división o separación. Esa declaración es fundamental para entender quién es Jesús y lo que hizo por nosotros. Es la base de nuestra fe. Totalmente de acuerdo. Y hablando de fundamentos, no podemos olvidar el papel crucial de María, la Madre de Jesús, en la historia de la Encarnación. Su sí a Dios hizo posible este misterio. Su concepción misma es un evento extraordinario. Imagina, el catecismo describe la Anunciación como el momento en que la plenitud de los tiempos comienza, el cumplimiento de las promesas de Dios. Y María, una joven de Nazaret, es elegida para ser el instrumento de este plan divino. Y aquí entra el Espíritu Santo. El catecismo nos dice que fue enviado para santificar el vientre de María, para hacerla capaz de concebir al Hijo de Dios. Un milagro que sobrepasa nuestra comprensión. Sabemos que María fue elegida y preparada para esto, pero entremos en la doctrina de la Inmaculada Concepción. Mucha gente se confunde con este concepto. Sí, es importante aclarar que no se trata de la concepción de Jesús, sino de la concepción de María. La Iglesia enseña que María desde el primer instante de su existencia fue preservada del pecado original. Es como si hubiera recibido una ventaja en términos de santidad para poder ser la Madre de Dios. Exactamente. Una gracia única otorgada en anticipación a su rol. El dogma fue proclamado en 1854, pero la idea se venía desarrollando en la Iglesia desde hacía siglos. ¿Y cómo se conecta esto con la salvación? ¿Qué relevancia tiene para nosotros? Esa es la pregunta clave. El catecismo enfatiza que la Inmaculada Concepción no se trata solo de la pureza personal de María, sino de prepararla para consentir libremente al plan de Dios. Tenía que estar completamente abierta a la voluntad de Dios sin la sombra del pecado nublando su juicio. Exacto. Su sí fue un momento crucial en la historia de la humanidad. En cierto modo, ella dijo sí, en nombre de toda la humanidad, abriendo el camino para nuestra redención.
Es impresionante. Su papel no se limitó a dar a luz a Jesús, sino que participó activamente en hacer posible nuestra salvación. Precisamente. El catecismo incluso cita a algunos padres de la Iglesia que veían la obediencia de María como la que deshizo el nudo de la desobediencia de Eva. Es como un reequilibrio cósmico donde el sí de María hace eco a través del tiempo para contrarrestar el no de Eva. ¡Qué hermosa imagen! Y recordemos que el papel de María no terminó con el nacimiento de Jesús. Su importancia resuena en toda la historia cristiana. Claro, no es solo un personaje del pesebre. Su figura tiene un significado profundo para todos los creyentes. La Iglesia la llama Madre de Dios, Theotokos, en griego, un título que reconoce la divinidad de Jesús y el lugar único de María en la historia de la salvación. Tiene sentido si Jesús es verdaderamente Dios, aunque para algunos puede sonar extraño si no han explorado la teología que hay detrás. Por supuesto. Y luego está la cuestión de su virginidad perpetua. La Iglesia enseña que María permaneció virgen durante toda su vida, incluso al dar a luz a Jesús. Lo cual de nuevo puede ser difícil de comprender desde una perspectiva puramente biológica. Requiere que entremos en un ámbito donde lo milagroso y lo divino se cruzan con la experiencia humana. ¿Y cómo conciliamos esto con los pasajes de la Biblia que mencionan a los hermanos y hermanas de Jesús? La interpretación de la Iglesia es que esas figuras eran probablemente parientes cercanos, no hermanos biológicos. El término hermano se usaba de manera más amplia en esa cultura. Entonces se trata más bien de comprender los antiguos términos de parentesco, no necesariamente una contradicción con la virginidad perpetua de María. Exacto. Y más allá de su maternidad física, la Iglesia también enfatiza la maternidad espiritual de María. Es decir, que ella es madre de todos creyentes en cierto sentido. Así es. El catecismo dice que ella colabora con amor en nuestro nacimiento y crecimiento espiritual, una hermosa imagen de su cuidado e intercesión constante por todos nosotros. Hemos cubierto mucho terreno y está claro que el papel de María en la encarnación es absolutamente crucial. ¿Algún pensamiento final antes de pasar al siguiente tema? La clave aquí es que la historia de María no se trata solo de ella. Se trata del plan de Dios para la humanidad, un plan de amor y redención radical que se hizo posible gracias a su participación voluntaria. Un modelo de entrega y fidelidad para todos nosotros. Un modelo a seguir sin duda. Ahora, el catecismo se centra en la encarnación y la Pascua, pero toda la vida de Jesús, incluyendo sus años en Nazaret, tiene un profundo significado para nosotros, ¿no crees? Totalmente. Es fascinante cómo el catecismo nos recuerda que cada cosa que Jesús hizo y enseñó desde su nacimiento hasta su ascensión debe ser vista a la luz de la Navidad y la Pascua. Es un buen marco de referencia para comprender toda su vida. Entonces empecemos por la vida oculta de Jesús. ¿Qué podemos aprender de esos años en Nazaret? A veces en la vorágine del día a día se nos olvida la importancia de lo cotidiano. Es cierto, los evangelios no nos dan muchos detalles sobre esa época, lo cual es interesante en sí mismo. Parece que el enfoque no está en una biografía cronológica, sino en revelar el significado más profundo de quién es Jesús. Es decir, más que la cantidad de información, importa la calidad del mensaje que nos transmiten esos años. Exactamente. Y aún en los pocos vistazos que tenemos encontramos profundas lecciones de humildad, obediencia y la santidad de la vida diaria. Por ejemplo, la sumisión de Jesús a sus padres María y José. Un punto clave. El catecismo destaca esto como un ejemplo de Jesús cumpliendo el cuarto mandamiento de honrar a padre y madre. Es una hermosa imagen de su obediencia no solo a sus padres terrenales, sino en última instancia a su Padre Celestial. Y esta obediencia en las cosas cotidianas prefigura su obediencia final en la cruz. Precisamente. El catecismo hace una conexión poderosa al mostrar cómo la voluntad de Jesús de abrazar una vida oculta de trabajo y familia lo preparó para el vaciamiento total de su pasión. Es como si esos años hubieran sido un campo de entrenamiento para su misión. Y un recordatorio de que la santidad no es solo para monjes y místicos, ¿no crees? Se encuentra en medio de la vida familiar, en el ritmo del trabajo, en las tareas aparentemente mundanas que conforman una vida humana. Entonces el mensaje para nosotros es que nuestra vida diaria es el lugar donde encontramos a Dios y trabajamos nuestra salvación. Exacto. El catecismo incluso cita al Papa Pablo VI, quien describió a Nazaret como la escuela donde se comienza a entender la vida de Jesús. ¡Qué bonito! Me encanta esa frase. Y hablando de aprendizajes, ¿qué otras lecciones de Nazaret te parecen importantes? Para mí el silencio es una de las más significativas. Los evangelios son notablemente silenciosos sobre la mayor parte de la vida de Jesús. El catecismo sugiere que esta es una invitación a cultivar el silencio en nuestras propias vidas. Algo que en el mundo de hoy se ha vuelto un desafío, ¿no crees? Totalmente. En un mundo que nos bombardea constantemente con ruido e información, el silencio puede parecer casi contracultural. Es cierto, pero es en el silencio donde a menudo podemos escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Entonces Nazaret nos enseña a encontrar a Dios en lo ordinario, a abrazar el silencio y a vivir nuestra fe en el contexto de la familia y el trabajo.
valiosas lecciones para todos. Un excelente resumen. Pero la vida oculta no dura para siempre. Eventualmente Jesús sale a la escena pública y ahí es donde las cosas realmente empiezan a calentarse. Claro, su ministerio público está marcado por eventos dramáticos. Curaciones, exorcismos, confrontaciones con los líderes religiosos. Todo un torbellino de actividad. Pero todo comienza con un acto sorprendentemente humilde. Su bautismo por Juan el Bautista. Lo cual, a de notar por las escrituras, parece un poco extraño, ¿verdad? Jesús no tenía pecado. ¿Por qué necesitaría ser bautizado? Esa fue la misma pregunta que desconcertó a Juan el Bautista. Pero Jesús insistió. Él se sumergió voluntariamente en las aguas del bautismo, identificándose con los pecadores y prefigurando su propia muerte y resurrección. Entonces, para Jesús no se trataba de una purificación ritual, sino de mostrar solidaridad con nosotros y anticipar su sacrificio final. Exacto. El catecismo resalta cómo los cielos se abrieron en el bautismo de Jesús, simbolizando la restauración de nuestra relación rota con Dios. Es como si se hubiera presionado un botón de reinicio cósmico, ¿no crees? Y luego está esa voz del cielo que dice, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Una afirmación poderosa que valida su misión. Es un eco del relato de la creación, donde Dios declara su deleite en su Hijo. Y es un acordatorio de que nuestro propio bautismo también nos convierte en hijos amados de Dios. Una verdad que transforma nuestra identidad. Después del bautismo, Jesús se retira al desierto donde es tentado por Satanás. Un momento crucial en su camino. Sin duda. Es como un enfrentamiento espiritual entre el bien y el mal. Una lucha que nos interpela a todos. Y las tentaciones en sí mismas son fascinantes. No se trata solo de gratificación personal, sino que atacan el corazón de la identidad y la misión de Jesús. Cierto. Satanás intenta que Jesús use su poder divino para fines egoístas, que tome atajos, que comprometa su obediencia al Padre. Pero Jesús resiste. Se mantiene fiel a su misión, aunque eso signifique sufrir. Y su victoria sobre la tentación es una fuente de esperanza para nosotros. El catecismo enfatiza que Jesús fue tentado para nuestro provecho, mostrándonos que es posible superar incluso los engaños más astutos. Entonces no se trata solo de fuerza de voluntad, sino de confiar en la fuerza de Dios para ayudarnos a resistir al mal. Exactamente. Y el tiempo de Jesús en el desierto nos recuerda que nosotros también enfrentamos batallas espirituales. No estamos solos en esas luchas. Él nos comprende y nos acompaña. Después de su tiempo en el desierto, Jesús inicia su ministerio público, y un tema central es el anuncio del reino de Dios, un tema que resuena con fuerza en el corazón humano. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El catecismo cita las palabras de Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Un llamado a la conversión y a la esperanza. No es solo una idea abstracta, sino una realidad presente que irrumpe en la historia humana. Y Jesús es la encarnación de ese reino. Él es el rey y su presencia trae una transformación radical. Pero no es un reino que se establece por la fuerza militar o el poder político, ¿verdad? Es un reino de humildad, servicio y amor radical. Sí, exactamente. Y eso es un obstáculo para muchas personas, incluso hoy en día. Tendemos a pensar en el poder en términos mundanos, pero Jesús invierte esa lógica. Nos invita a un nuevo modo de ser y de estar en el mundo. Y deja claro que este reino está abierto a todos, pero especialmente a aquellos que a menudo son marginados y excluidos. El catecismo enfatiza este punto, citando las palabras de Jesús sobre ser enviado a predicar la buena nueva a los pobres. Es un reino que acoge al humilde, al pequeño, al pecador. Una buena nueva para todos sin distinción. Es un reordenamiento radical de valores, un desafío a nuestras suposiciones sobre quién merece privilegios y quién queda relegado. Y Jesús demuestra esto no solo con sus palabras, sino con sus acciones. Pasa tiempo con aquellos considerados marginados, recaudadores de impuestos leprosos, mujeres de dudosa reputación. Come con ellos, los toca, los sana. Su ejemplo nos interpela. Y sus parábolas a menudo usan estas inversiones sorprendentes para ilustrar la naturaleza del reino. Cierto, son como acertijos que desafían nuestro pensamiento convencional y nos invitan a ver el mundo a través de los ojos de Dios. Entonces el reino no se trata solo de una recompensa futura, sino de una transformación presente, una forma de vida que abraza a aquellos que la sociedad a menudo rechaza. Y ese es un mensaje tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. Ahora Jesús no solo habla del reino, lo demuestra a través de milagros y curaciones. Estos son más que simples eventos espectaculares, son señales que apuntan a una realidad más profunda. Son como destellos del poder de Dios irrumpiendo en el mundo, restaurando el orden, trayendo plenitud. Exacto. El catecismo enfatiza que los milagros de Jesús estaban destinados a fortalecer la fe, a demostrar que verdaderamente fue enviado por el Padre. Pero también causaron controversia, ¿verdad? Por supuesto. Algunos los vieron como prueba de su divinidad, mientras que otros los descartaron como trucos o incluso poder demoníaco. Y esos mismos debates continúan hoy.
Algunas personas abrazan fácilmente lo milagroso, mientras que otras lo ven como incompatible con una visión científica del mundo. Pero el catecismo nos recuerda que estos milagros, aunque extraordinarios, estaban destinados a apuntar a una realidad mayor, la venida del reino de Dios y la salvación que ofrece. Entonces no se trata solo de la curación física, sino de la restauración espiritual. Exactamente. Y eso es algo que trasciende cualquier visión del mundo o marco filosófico particular. Ahora, a lo largo de su ministerio, Jesús reúne a un grupo de seguidores, los 12 apóstoles. Otro aspecto clave del reino. No es solo un maestro solitario. Está construyendo una comunidad equipándolos para continuar su misión. Y entre ellos, Pedro emerge como una figura clave. Cierto. Cuando Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús le da un papel especial declarando: Tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Un momento fundacional que establece la iglesia como la continuación de la obra de Cristo en el mundo. Y Jesús le da a Pedro las llaves del reino, un símbolo de autoridad y liderazgo. Pero no se trata solo de poder, sino de servicio, de guiar y proteger a la iglesia. Exacto. Y ese liderazgo continúa a través de los sucesores de Pedro, los papas, que ocupan un lugar único en la Iglesia Católica. A medida que avanza el ministerio público de Jesús, comienza a preparar a sus discípulos para algo grande: su viaje a Jerusalén y los eventos que se desarrollarán allí. Aquí es donde las cosas toman un giro dramático. Jesús sabe que se dirige hacia su muerte e intenta preparar a sus seguidores para lo que se avecina. Pero ellos luchan por comprender. Todavía se aferran a la idea de un Mesías triunfante, un liberador político. Cierto, y aquí es donde entra la transfiguración. Esa es una historia increíble. Jesús de repente se vuelve radiante hablando con Moisés y Elías, y una voz retumba desde el cielo. Este es mi hijo elegido, escúchenlo. Es un atisbo de la gloria divina de Jesús, una confirmación de su identidad como Hijo de Dios. Pero también es un presagio de su sufrimiento. Entonces es como un momento de claridad en medio de la confusión, un recordatorio de que la verdadera gloria no se encuentra en el poder mundano, sino en el amor que se entrega. Y el catecismo destaca cómo este evento se relaciona con el bautismo de Jesús. El bautismo se trata de nuestro renacimiento en Cristo, mientras que la transfiguración apunta hacia nuestra futura resurrección. Es como si fueran los dos extremos de nuestro viaje cristiano, el principio y el fin. Y es un recordatorio de que el camino a la gloria a menudo conduce a través del sufrimiento. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que abrazar la cruz para entrar en su resurrección. Jesús se dirige a Jerusalén, sabiendo lo que le espera allí. Y su entrada en la ciudad es un evento cuidadosamente orquestado. Es el Domingo de Ramos, ¿verdad? La multitud aclamando, agitando palmas, saludándolo como el Mesías. Pero es un momento agridulce. Jesús sabe que esta adulación se convertirá rápidamente en hostilidad. Entra en Jerusalén no como un héroe conquistador, sino como el siervo sufriente, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es como un choque entre las expectativas humanas y el plan de Dios. Y ese choque llegará a su punto culminante en los eventos de la Semana Santa que culminan con la muerte y resurrección de Jesús. Hemos cubierto mucho terreno desde la tranquila humildad de Nazaret hasta el drama del ministerio público de Jesús. Y sin embargo, solo hemos arañado la superficie de los misterios contenidos en el catecismo. Es asombroso cuánta profundidad y riqueza hay para explorar. Y hablando de explorar, en la siguiente parte de nuestro viaje nos adentraremos en el corazón de la fe cristiana, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. No te lo pierdas. Llegamos al corazón de la historia, al misterio central de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El catecismo nos guía a través de este evento crucial que lo cambia todo. Es en la Pascua donde el amor de Dios se manifiesta de la manera más radical, entregándose por completo para nuestra salvación. El catecismo no se guarda los detalles difíciles de la pasión. Nos describe el arresto de Jesús, los juicios, las burlas, la tortura y la crucifixión. Es impactante leer esos relatos sin sentir una profunda tristeza e indignación. ¿Cómo pudo la humanidad llegar a tal grado de crueldad con alguien que solo hacía el bien? Es una pregunta que resuena a través de los siglos. Pero el catecismo nos recuerda que estos eventos, por horribles que fueran, no fueron un acto de violencia sin sentido. Formaban parte del plan de Dios, un plan de salvación que se había insinuado a lo largo del Antiguo Testamento. Exacto, es como un tapiz tejido a través de los siglos donde todos los hilos convergen en este momento culminante. La Pascua no es un evento aislado, sino la culminación de la historia de la salvación. Y es importante entender que Jesús no sufrió pasivamente. Él abrazó la cruz voluntariamente por amor a nosotros. Es difícil comprender la magnitud de ese amor. Es un amor que sobrepasa nuestra comprensión. El catecismo nos habla de Jesús como el siervo sufriente basándose en la profecía de Isaías, quien predijo un Mesías que cargaría con nuestros dolores y sufrimientos. Entonces, el sufrimiento de Jesús no se limitó al dolor físico, sino que asumió el peso del pecado humano, la carga de nuestra fragilidad. Y al abrazar esa carga, abrió un camino
para que nos reconciliáramos con Dios. Su muerte se convirtió en el sacrificio definitivo, el precio pagado por nuestra redención. Pero la muerte no es el final de la historia. Hablamos del misterio pascual, lo que significa que aún hay más. La resurrección es el clímax de la historia. Es el momento en que la muerte es derrotada cuando la esperanza triunfa sobre la desesperación. Es la victoria definitiva del amor. Y no es solo un concepto espiritual vago. El catecismo afirma la realidad física de la resurrección de Jesús. ¿Cómo podemos integrar esta verdad en nuestra vida cotidiana? Buena pregunta. Jesús se apareció a sus discípulos, comió con ellos, les mostró las heridas de su crucifixión. Fue una resurrección corporal, una señal de que la muerte no tiene la última palabra. Y esa victoria nos impulsa a vivir con esperanza, sabiendo que la vida tiene la última palabra. ¿Qué significa la resurrección para nosotros? ¿Por qué es tan central en la fe cristiana? Es el fundamento de nuestra esperanza. El catecismo nos dice que la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra propia resurrección futura. Es la promesa de que nosotros también participaremos en la vida eterna. Entonces no se trata solo de la victoria de Jesús sobre la muerte, sino también de nuestra propia victoria. Una victoria que ya se anticipa en el presente. Exactamente. Y no es solo un evento futuro lejano. El catecismo enfatiza que ya participamos en la resurrección a través de nuestro bautismo. Estamos unidos a Cristo en su muerte y resurrección, y esa nueva vida comienza ahora mismo. Vivimos en la esperanza de la resurrección. Es una idea poderosa. El misterio pascual no es solo una historia que leemos en la Biblia, sino una realidad que da forma a nuestra vida presente. Cambia todo. Nos da esperanza frente al sufrimiento, coraje frente al miedo y propósito en un mundo que a menudo parece carecer de sentido. Nos impulsa a vivir como resucitados, a ser portadores de la luz de Cristo en el mundo. Al concluir este viaje a través de la encarnación, la vida, muerte y resurrección de Jesús, me siento profundamente conmovido por la magnitud del amor de Dios. Es un amor que no se detiene ante nada o que se entrega por completo para rescatarnos y llevarnos a la plenitud de la vida. Un amor que nos invita a vivir con esperanza, alegría y entrega generosa. Y ese amor no es solo teórico. Se experimenta en los sacramentos en la comunidad de la Iglesia, en los momentos de gracia que irrumpen en nuestra vida cotidiana. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las profundidades de la Encarnación. Ha sido un placer compartir estas reflexiones contigo. Que la meditación sobre el misterio pascual nos ayude a vivir con la certeza de que el amor siempre triunfa, que la muerte no tiene la última palabra y que estamos llamados a ser portadores de la luz de Cristo en el mundo. Hasta la próxima, amigos. Que la paz de Cristo resucitado reine en sus corazones.